Nuestro Señor Jesús usó muchas formas para enseñar. Usó de parábolas, usó sermones, pero la porción de hoy es muy particular, pues al menos Lucas lo demuestra así, que es un pasaje que también podemos encontrar en Marcos y en Mateo, porque las palabras de Jesús en esta porción son bastante breves, ¿no? Si usted tiene una Biblia y tiene quizás las letras rojas ahí donde aparecen las palabras de Jesús, se va a dar cuenta que los últimos pasajes del capítulo 18, del verso 35 al 43, Jesús simplemente, hace una pregunta y luego ante la respuesta hace una declaración, nada más. Esas son las únicas palabras de Jesús. Y uno diría, bueno, ¿qué podemos aprender de esta cosa tan breve, tan pequeña de Cristo? En lo que dice, bueno, el contexto es lo que nos va a ayudar a entender también la importancia de estas palabras de Cristo a este hombre que se acerca gritándole desesperadamente. Entonces, si recordamos, Jesús ha estado hablando con algunas personas allí y ha estado enseñando acerca de lo que significa seguirle, ¿no? Lo que significa seguir a Jesús y el costo de seguirle. Y la semana pasada vimos acerca de un hombre que es un hombre piadoso, pero también había obstáculos en su vida que le impedían seguir y que después de que el Señor lo desafía, ¿se acuerda? El hombre quedó triste, ¿no? Porque vio el costo que significaba seguir a Jesús. Bueno, ahora vamos a ver a alguien que realmente termina siguiendo a Jesús y está en el otro espectro quizás a este joven que se acerca, pero que nos enseña mucho acerca de cómo y lo que significa seguir a Jesús. Entonces vamos a leer primero, vamos a ir a Lucas 18, del verso 35 al 43, dice así, yo lo voy a leer, la Reina Valera dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Vamos a orar un momento. Señor, queremos encomendarnos a ti para rogar que tu Espíritu Santo use esta porción de tu palabra para hablarnos a cada uno en esta mañana, y conforme a nuestra necesidad podamos comprender y atender a las verdades, Señor, que hay aquí, pero sobre todo que podamos examinar nuestro corazón ante estas verdades y ante la realidad de quién es Jesús y quiénes somos nosotros y cómo estamos delante de Él. Háblanos, Señor, en esta mañana, te lo rogamos. Amén. Jesús se encuentra con un mendigo aquí que es ciego cuando se acerca a Jericó, que es una de las ciudades que están próximas ahí a Jerusalén. Recordamos, Jesús había emprendido camino a Jerusalén, ya había pasado por varias ciudades, pueblos, y está llegando, y eso lo sabemos porque ya se está acercando a Jericó. Él, luego de esto, y lo vamos a ver la semana que viene, ahí mismo en Jericó se encuentra con un recaudador de impuestos que se llama Zaqueo, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 19, y al igual que el mendigo ciego, Zaqueo, en su caso él no era ciego, era bastante pequeño, pero como había multitudes, él no podía ver a Jesús. La multitud a ambos les sirve de obstáculo, ¿no? En el caso del ciego que está mendigando ahí al camino, lo reprenden cuando clama a Jesús al buscar ayuda. Vamos a ver la semana que viene, a Zaqueo le impide la multitud
y incluso cuando el Señor lo ve arriba de un árbol, porque él se sube a un árbol para poder ver a Jesús, ¿no? Todos sabiendo que era el recaudador de impuestos, como lo hemos mencionado, era lo más detestado en la sociedad, era el hombre más odiado. Todos se quejan abiertamente cuando Jesús se invita a la casa de él, y dice, baja de ahí que voy a ir a tu casa, ¿no? Dice, pero ¿cómo va a ir a la casa de este hombre? Ambos, ¿no? Hoy día vamos a ver solamente lo que sucede con el ciego, pero ambos se mantienen firmes de alguna manera en su búsqueda, no solamente de Jesús, sino de la ayuda que Jesús puede y quiere dar. Entonces, el mendigo no deja de clamar, ¿no? En esta búsqueda de ayuda. Zaqueo lo que hace es correr ante la multitud, sube a un árbol, ¿no? Pero ambos vemos que de alguna manera se encuentran con Jesús y ambos son salvados, ¿no? Ambos vemos que tanto por la declaración de Jesús como después por las acciones de Zaqueo, vemos que hay una transformación en ellos y lo que vemos aquí es que si bien había uno que realmente era ciego, pero podía ver aquello que otros no podían ver. Y el ciego sufre de una ceguera física, pero él puede ver con los ojos de la fe. Él puede ver espiritualmente. Zaqueo encuentra un obstáculo físico que le impide ver a Jesús, pero él es curado de esa ceguera espiritual que lo tenía encerrado en su avaricia. El ciego aquí, en estos pasajes que leímos, es la única persona que Lucas identifica, ¿no? A lo menos en el Evangelio de Lucas, este ciego es la única persona que identifica a Jesús como el Hijo de David. Luego lo vamos a ver que más adelante, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Una semana antes, lo que le llaman el Domingo de Ramos, ¿cierto? La gente lo recibe y le dice, Hosana al Hijo de David, precisamente, ya la multitud. Pero hasta ahora ninguna persona había declarado que Jesús era ese Mesías de la línea de David, ¿no? Reconociendo que no solamente era como le dicen, este es Jesús Nazareno, sí, el que hace milagros. Pero este hombre ve más allá, porque su corazón estaba expectante de lo que decían las promesas y profecías del Antiguo Testamento respecto a aquel que había de venir del linaje de David, al cual Dios había prometido un trono perpetuo. Por supuesto, en la realidad no lo veía en concreto, porque ya con Salomón, después de Salomón se dividió el reino, y aunque vinieron descendientes de David, ya nunca fue lo mismo el reino de Israel. Hasta que quedaron sin rey, y después de la deportación a Babilonia ya no había más rey. Y había desesperanza en el pueblo de Israel en cuanto a las promesas que Dios había dado. Pero este ciego, es interesante que cuando él clama a Jesús, aún reconociéndole como hijo de David, ¿no? Que eso era un título mesiánico, y sabemos que lo que esperaba la mayoría de los judíos cuando viniera el Mesías era liberarlo, pero liberarlo de lo que ellos creían que necesitaban ser liberados. En este caso, como del Imperio Romano, ¿no? De volver a traer esta gloria a Israel, de tener las extensiones, ¿no? de conquista que tuvo Salomón en su tiempo. Eso es lo que esperaba la mayoría de los judíos, ser liberados de la dominación extranjera. Pero lo que este hombre pide es ser liberado de aquello que le impedía seguir al verdadero Señor, servir al verdadero Señor. Entonces, la idea principal de hoy, de alguna manera, es que reconocer que Jesús es el Salvador, que es el Señor, es lo que trae recuperación no solamente en este caso, ¿no? para este hombre de la vista, pero especialmente no podemos ser sanados ni liberados de aquellos obstáculos que nos impiden seguir a Jesús si no le reconocemos a Él como el Señor de nuestra vida, como el gobernante de nuestro corazón. Y de alguna manera vemos acá que el resultado de la fe en la vida de una persona. Porque este hombre no podía ver,
ya vamos a ir viendo verso a verso cómo era la realidad de este hombre, pero esta persona no podía ver, pero la fe ve lo que otros no pueden ver. Eso es lo que hace la fe y lo que logra la fe. Es poder ver aquello que de otra manera no se puede ver. La fe reconoce aquellas cosas que están ahí, aunque yo no las pueda ver. Pero la fe nos lleva a poder tener la certeza. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando usted compra algo, ¿no? En Mercado Libre, vamos a poner, no estamos haciendo publicidad, pero compramos algo que sabemos que va a llegar, ¿no? Nos envían. Mientras no llega, usted sabe, ve ahí el rastreo y dice, bueno, viene en camino. Usted está esperando, tiene certeza de que va a llegar. En algún aspecto la fe, aunque usted no lo tiene en sus manos todavía, sabemos que va a llegar en algún momento, pero tenemos certeza. Bueno, la fe es mucho más que eso. Tenemos certeza de alguien que está por venir. Pero también dice que es la convicción de lo que no se ve. Ahí la palabra idea de convicción es la realidad cierta de lo que no podemos ver. ¿Podemos ver el viento nosotros? No, nadie puede ver el viento. Podemos ver sus efectos. Ahora en la mañana había una ventolera un rato. Podemos ver los árboles y decir, sí, hay viento. Y la fe, dice el mismo pasaje de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él le hay. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero sí Él se ha dado a conocer. Y Juan, el Evangelio, lo dice que Dios no le vio a nadie, pero Jesucristo le ha dado a conocer. Y si conocemos a Cristo y nos rendimos a Él, podemos contemplar, como cantábamos recién, a Dios claramente. Vamos a ir verso a verso analizando esta historia, ¿no? Este relato, para ir sacando también las lecciones que tenemos aquí. Lo primero que vemos, dice ahí que Jesús se acerca a Jericó. Si usted tiene quizá alguna Biblia que tiene referencia, va a ver que Mateo 20 y Marcos 10 tienen este mismo relato. Entonces son pasajes paralelos, aunque hay algunas no diferencias, pero sí más información en otros de los evangelios. Por ejemplo, Mateo dice que eran 2 ciegos, ¿no? Y que uno se acerca. Marcos le da nombre a este ciego que se llama Bartimeo, ¿no? El hijo de Timeo. Otro de los evangelios dice que no estaban acercándose a Jericó, sino que iban saliendo de Jericó. Dice, bueno, están entrando, saliendo. Son detalles que tienen su explicación, por supuesto, ¿no? Lo más probable es que al ser dos, el que habla y el que es como el representante ahí de estos ciegos, y a lo mejor podría haber habido más personas, pero Jesús se dirige a este en particular, con nombre, y que la gente lo conocía. El hijo de este señor cercano aquí en esta ciudad de Jericó. Y el hecho de que van saliendo o entrando, nosotros recordamos la ciudad de Jericó en una historia bastante conocida en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando recién el pueblo de Israel está conquistando la tierra prometida, una de las primeras ciudades que conquistan, la primera de hecho, Jericó. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Los muros de Jericó cayeron, ¿verdad? Cayeron ahí, no hacia afuera, sino que hacia adentro. Perdón, hacia afuera, no hacia adentro, como debería ser una guerra, sino que el Señor las tumba. Entonces, esa ciudad quedó en ruina. Entonces, siglos después, la ciudad se volvió a construir, pero ahora en otro lugar, ¿no? Más afuera. Entonces, seguían llamando Jericó a las ruinas que estaban ahí. Entonces, lo más probable es que si estaba saliendo de las ruinas y estaba llegando a la nueva ciudad de Jericó. Porque vamos a ver después, la semana que viene, en el relato cuando se encuentra con Zaqueo, que está aquí ahora todavía en Jericó, ¿no? Entonces, eso como detalle para los que les gustan ese tipo de información. El asunto es este: al acercarse, había alguien que estaba sentado junto al camino mendigando, un ciego que estaba mendigando allí. Al mencionar a Jericó, sabemos que Jesús se está acercando ya a Jerusalén. Jericó está a 25 kilómetros de Jerusalén, es mucho menos de aquí a Chapicuí, ¿no?
es un poquito más cerca. Chapicuy está a 35 kilómetros por ahí. Así que es más cerca, están bastante cerca Jesús ya de llegar a Jerusalén. Recordemos que esto está por celebrarse la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas donde los judíos venían a Jerusalén, así que había multitudes, por eso dice que había mucha gente que iban con él, y probablemente Jesús también va con mucha gente acompañado para ir a Jerusalén, y se encuentran aquí, cruzan el río Jordán y están allí para ir a Jericó. Ahora, había un ciego. Quizás hoy día algunos de nosotros sabemos lo que significa tener problema a la vista, aunque yo no tengo tanto, pero la ceguera hoy tiene más tratamiento y hay más tecnología, ya sea para operar como para tratar la ceguera. Estamos hablando hace más de 2000 años atrás, donde este tipo de afecciones no tenía mucho tratamiento y donde a veces por enfermedades que no eran tan dramáticas, pero al no tener, ¿no?, la medicina como tenemos hoy día, terminaban afectándose. No sabemos si este ciego era de nacimiento, no lo dice, o quedó ciego. Me puse a leer solamente como para que usted entienda. Una de las razones comunes en este siglo por las que las personas nacían ciegas era porque en el momento del parto se agarraban infecciones, ¿no? Al momento de parir, ¿no? Algunas personas en este tiempo, precisamente en las condiciones en las que vivían, había muchas enfermedades de transmisión sexual, virales. Entonces le transmitían algunas de estas infecciones a los hijos cuando daban a luz, y se afectaban sus ojos, tanto que llegaban a quedar ciegos por ese tipo de infección. Entonces nosotros decimos hoy día gracias porque hoy día hay tratamiento para un montón de estas cosas. Entonces simplemente por enfermedades que hoy día tienen tratamiento, estas personas nacían ciegas. Entonces por eso es que en algún momento se acuerda que los discípulos preguntan a Jesús cuando ven un ciego, le dicen, ¿pecó este o sus padres? ¿Se acuerdan? Una, porque era en base a este tipo de enfermedades, pero también porque estaba en la noción de los judíos de que si alguien nacía con una condición desfavorable, como cojo, ciego o alguien mudo, era porque no había recibido la bendición de Dios o porque había algún pecado. Sabemos que todas las enfermedades son a razón del pecado que entró en el Edén, ¿no?, en el mundo. Pero ellos se preguntaban si acaso sus padres o él había hecho un pecado y que estaba en esta condición. Lo cierto es que, más allá de la enfermedad que tenía, este tipo de enfermedad en particular era muy común en Medio Oriente y aquí en Israel, lo que llevaba a que estas personas, por no tener la facilidad de poder realizar un trabajo, que en ese momento en una sociedad agrícola o era arar o era trabajar en el campo o algún otro tipo de cosa, con su ceguera era imposible, por lo tanto lo condicionaba a mendigar para poder sobrevivir. Entonces este hombre está allí, y como dijimos, Marcos le da nombre, se llama Bartimeo. Dice que este hombre estaba sentado junto al camino mendigando, pero como lo sabemos, muchas veces cuando las personas pierden un sentido se agudizan otro de su sentido, y especialmente aquellos que pierden la vista agudizan especialmente la audición. Entonces dice el verso 36 que él, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, ¿no? Por supuesto, uno escucha una multitud y se puede notar que hay un barullo ahí y ruido, pero van de camino a Jerusalén, están aquí pasando por Jericó, y él pregunta ¿qué es eso? ¿Cuál es ese ruido? Y le dicen, es Jesús Nazareno que pasa por aquí. Y ahí el hombre comienza a gritar. Jesús, como dijimos, lo más probable es que formaba parte de una caravana que va de peregrinaje a Jerusalén, y allí, precisamente en Jericó, se detenían
Jericó era la ciudad de las palmeras, había allí descanso, tomaban agua y emprendían el último tramo para llegar a Jerusalén. Quizás dormían allí y salían después. Y iban en caravana porque el camino de Jericó a Jerusalén, ¿se acuerda cuando el Señor da la parábola del samaritano? Dice que había alguien que iba de camino a Jericó, ¿se acuerda? El camino a Jericó, de Jericó a Jerusalén, era entre cañones. Era así, había que pasar en un valle muy cerrado, donde había algunas ciudades o aldeas en las montañas. Por lo tanto, era bien peligroso el camino. Por eso no se iba solo. Por eso es que la gente entiende, ¿no? Cuando Jesús cuenta la parábola que alguien va de camino a Jericó y ahí lo asaltan. Sí, era lógico que lo asaltaran si se iba por ese camino, ¿no? Esto, lo que todos entendían. Entonces, se detienen aquí y cuando van a salir de Jerusalén para allá, van en multitud, en caravana, porque era peligroso allí ese camino y era mejor ir acompañado. Pero cuando este ciego escucha quién es, en su mente y en su corazón se conectan los puntos, porque Jesús ya a esta altura no es alguien que la gente no conoce. Cuando le dicen Jesús es Nazareno, él sabe que ha sanado probablemente a otras personas. Ya se está escuchando y se hablaba de que Jesús era el que había hecho milagros, ¿no? Que había poco tiempo atrás, antes de llegar a Jericó, ¿no? En Betania, lo que había hecho era resucitar a su amigo Lázaro. Y todo esto se proclama y la gente sabe quién es Jesús. Y este ciego también ha escuchado, aunque no lo ha visto, él ha escuchado quién es Jesús. Pero lo que él dice, como decíamos en la introducción, contrasta tanto con las personas que sí tienen vista física, pero que son ciegos espirituales. Los fariseos vieron todos los milagros, aún los discípulos, lo vimos la semana pasada al final, que el Señor les revela, miren, vamos a Jerusalén, yo ahí, el Hijo del Hombre, yo voy a ser entregado, voy a ser juzgado injustamente, me van a matar, pero voy a resucitar. Y el último versículo, antes de lo que leímos hoy, dice, pero ellos nada comprendían de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Los propios discípulos aún están ahí, no entendiendo qué pasa con Jesús y quién es realmente. Pero este ciego, a pesar de no tener vista física, sí podía ver espiritualmente quién era Jesús. Y Jesús lo reconoce con esta identidad como hijo de David, ¿no? Y sin duda lo llamativo de esto y del clamor de este hombre es su persistencia. ¿Se acuerda? El Señor había en el capítulo 18, los primeros versículos, había dado una parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerda? Y Él dijo, le refiero esta parábola para que entiendan sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de insistir, de la persistencia. Es lo más probable que este evento esté relacionado con eso también, en cuanto a la persistencia de buscar a Jesús, tanto como lo que va a suceder después con Zaqueo, de que él, aunque no lo podía ver porque era pequeñito, y él insiste y se sube a un árbol, un hombre mayor, era algo vergonzoso, ¿no? Ridículo para su tiempo, pero a él no le importa, él persiste en ver a Jesús. Y aunque este hombre era ciego, él persiste en ver a Jesús, aunque no lo podía ver con sus ojos, pero en su corazón él sabía quién era. Y le reconoce como el hijo de David, como el enviado de Dios. Ahora, vemos aquí a un hombre ciego, y es quizá la primera lección para nosotros. Acá hay un hombre ciego, pero que tenía vista espiritual. Él era marginado, dependiente de la caridad, sin esperanza en el mundo físico, pero es precisamente él el que reconoce a Jesús como el Mesías. Aunque físicamente no podía verlo, sí él pudo escuchar quién era Jesús. ¿Y qué dice Romanos 10? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por eso la importancia de exponernos cada semana a la palabra de Dios. Ese hombre había escuchado de quién era Jesús. Y aunque no podía ver, sí podía oír. Y la fe basada en lo que había oído de Jesús. Por eso la importancia de escuchar y también de predicar a otros acerca del Evangelio.
Entonces, muchos quizás pueden ver claramente lo que pasa en el mundo, incluso podemos analizar la realidad de este mundo. Las personas de este mundo pueden ver a veces la realidad mucho mejor que nosotros. Pero algo muy diferente es poder ver quién es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y eso solamente es posible por medio de la fe. Y eso es lo que hace la diferencia entre ser ciegos y poder ver por la fe. La fe nos permite ver a Jesús como Él realmente es. Muchas personas ven a Jesús, pero lo ven como un maestro, como un gran enseñador, como un hombre de la historia. Pero la fe es la que nos permite ver a Jesús en su plena identidad, que es el enviado de Dios para salvarnos y redimirnos. Ahora, el verso 39 en adelante, nos encontramos aquí con un obstáculo, similar a lo que sucedió, lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Traían niños para que el Señor los tocara, ¿y qué hacen los discípulos? No, lo empiezan a sacar. Similar, acá, no sabemos si en este caso son los discípulos, pero dice que los que iban adelante en la caravana, le reprendían a este hombre para que se callara, ¿no? Pero cuando le decían eso, él gritaba con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muy similar a lo que dicen muchos de los salmos de David precisamente, pidiendo misericordia de Dios. La multitud ve a este ciego y lo juzga de esta manera, lo ven como alguien insignificante, como una molestia, incluso le piden que se calle. El intento de esta multitud de silenciar sus gritos le está diciendo a este hombre de alguna manera, ¿sabe? Tú no eres importante, tú no le importas a nadie, mucho menos a alguien tan importante como Jesús. Ellos suponían erróneamente que Jesús, en su camino a Jerusalén, no se iba a detener en ese viaje por alguien que estaba mendigando, más encima era ciego, porque hay que ponerlo en el contexto del primer siglo, incluso estaba buscando una de las leyes en el Levítico, aquellos que van haciendo su lectura anual ya pasaron por ahí, el capítulo 21 de Levítico, aquellos que a los sacerdotes, dando las leyes a los sacerdotes que tenían la responsabilidad de ir al templo diariamente y hacer todos los sacrificios y la adoración ahí en el templo, si alguien era ciego no podía cumplir con esa labor. No vamos a analizar ahora el porqué de esa razón en la ley, pero era alguien de alguna manera que estaba excluido, aún incluso de la adoración dentro de su pueblo. Entonces, similar a los intentos de los discípulos, similar a los intentos, lo vamos a ver más adelante, cuando el Señor va a entrar a Jerusalén y la gente comienza a clamar, Hosana, Hosana, ¿no? Ha llegado el enviado de Dios. Los fariseos le dicen, oye, haz callar a esta gente, ¿no? Pero este hombre no se calla, sino que grita con más fuerza. Su persistencia es como la de la viuda, que no se va a dejar intimidar, sino que la fe de este hombre no se va a ver ahogada por esta multitud que aparentemente ve a Jesús, pero no ve quién es Jesús. Pero este ciego, aunque no lo vea en Jesús, él puede ver realmente quién es. Entonces vemos aquí que sí, a veces en la vida hay obstáculos para la fe. En este caso es la multitud que intenta callar a este hombre, y a veces en nuestro entorno hay situaciones, circunstancias que intentan acallar o silenciar nuestra fe. Puede ser la presión social, puede ser el miedo al rechazo o el miedo a la vergüenza, pero en lugar de callarnos, debemos ser como este ciego, de gritar más fuerte y no permitir que la presión de los demás nos impida seguir buscando a Cristo. Porque nuestro deseo de encontrarnos con Él y buscarle a Él, vamos a tener obstáculos en nuestra vida, un montón. A veces de gente cercana a nosotros, a veces de gente que ni siquiera conocemos, pero vamos a encontrar obstáculos para avanzar en nuestra fe y seguir a Jesús. Pero acá tenemos un ejemplo de alguien que, a pesar de que era una multitud de lo que lo hacía callar, él no le importó quedar en ridículo por seguir buscando a su Señor. Y eso es un ejemplo para nosotros cuando a veces ante
primer obstáculo que encontramos cuando queremos vivir nuestra fe, queremos manifestar nuestra fe, aún incluso cuando queremos compartirla con otros, a no detenernos ante el primer obstáculo que podamos encontrar. ¿Se imaginan? Se encuentra con eso y dice, bueno, no me dejaron, no pude, ya está. El hombre siguió. Ahora, cuando él insiste, Jesús lo escucha, ¿no? Mire, verso 41. 40. Jesús se detuvo, deteniéndose, mandó traerle. Y todavía Jesús dijimos, él va a Jerusalén, imaginemos la mente de Cristo como hombre, sabe que va a encontrarse allí con la muerte, sabemos que él cuando ora en Getsemaní no está jugando ni actuando diciendo que verdaderamente está en angustia, él sabe a lo que va, pero es interrumpido y precisamente como pensaba la multitud, decía, no, el maestro va a otra cosa, pero él sí tiene tiempo para alguien como este ciego, y se detiene y él le hace una pregunta que a mí toda la semana me ha tenido cuestionando muchas cosas en mi vida. Porque, ¿acaso el Señor no sabía que era ciego? ¿Acaso el Señor no sabía que era mendigo? ¿Acaso el Señor no tenía entendimiento de quién era este hombre? Pero le hace una pregunta muy similar a la que le hace al hombre cojo de nacimiento que lo traían al tanque de Betesda, ¿se acuerdan? Que supuestamente venía un ángel y el primero que se tiraba era sano. Y él decía, no tengo nadie que me tire. Él sí como que pone excusas, ¿no? Porque le dice, bueno, yo estoy aquí, me traen, pero no alcanzo a llegar. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Se acuerdan? Y me dice, como me estás embromando. Soy cojo de nacimiento, vengo acá todos los días, me traen. Para tener la esperanza de que en algún momento pueda ser sano y tú me estás preguntando si lo quiero ser. Pero esto es importante. El Señor no pregunta porque sí. Cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Porque este hombre, ¿qué es lo que está haciendo a la vera del camino? Es ciego, pero nos dice al principio del texto que él lo que hace es mendigar, pedir limosna. Entonces, el Señor Jesucristo podría haberle dado una buena propina. O incluso, poniéndonos en la imagen de estas películas como Aladín, ¿no? Del genio, ¿no? Pide un deseo. ¿Cuál sería el tuyo? Si él está reconociendo que Jesús es el Mesías y él ha visto que ha hecho un montón de milagros, pero él le pregunta, ¿qué quieres que haga? Probablemente le indaga si solamente quiere una limosna, porque Hechos capítulo 3, ya Jesucristo ha ascendido a los cielos y están los discípulos, y una de las primeras acciones que hace Juan y Pedro van entrando al templo, en la puerta de la Hermosa, y hay un cojo de nacimiento precisamente allí que pide. Y en ese caso, este cojo le pide limosna a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan le dicen, mira, no tenemos, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, sé sano. Y lo sana, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente este hombre podía haber pedido una limosna, pero su respuesta al decirle, Señor, que reciba la vista. Pero acá hay dos cosas. Primero, el cómo se refiere a Jesús. Él le dice, Señor. Él está reconociendo que el que tiene autoridad es Él, que Él es el dueño de todo. Por lo tanto, cualquier cosa que el Señor decida hacer, está bien. Pero también vemos el corazón de este hombre. ¿Por qué podría haber dicho así con esa falsa humildad? No, Señor, con que tú me toques es suficiente. Él reconoce que hay un obstáculo en su vida. Él reconoce que hay una limitación en su vida. Y que es que él no puede ver. Y no es menor, no es simplemente una afección, una enfermedad. Como dijimos, esto lo había llevado a tener que mendigar, porque no podía trabajar. A tener que ser despreciado de toda la gente. Se había convertido su limitación en su identidad. ¿Cómo le llamaba la gente? El ciego. Su problema era su identidad. Él sabía que solo Dios podía limpiar la lepra o la ceguera, que era algo que se creía que era imposible sanar. Pero la respuesta a la pregunta
presuponen que Jesús, como hijo de David, tiene el poder de restaurarle la vista. Entonces la respuesta de Jesús es, ok, que tu vista sea restaurada, tu fe te ha salvado. Este es el último milagro de Jesús antes de entrar en Jerusalén. El otro milagro que vemos en Jerusalén es cuando Pedro le corta la oreja a uno de los soldados, ¿se acuerdan? Y Jesucristo la sana. Pero este va a ser el último milagro. Antes ya de entrar a Jerusalén ya no hay más. Pero, ¿se acuerda cuando el Señor comenzó su ministerio? Ahí en Lucas 4. Brevemente, yo se los leo. Porque Jesús está en la sinagoga y él toma un libro, el rollo de Isaías. Y él dice, el Espíritu del Señor, está en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El Señor, esto era parte del cumplimiento también del ministerio de Jesucristo. Sus milagros no eran simplemente para mostrar que el Señor era muy poderoso, sino que eran las señales y las credenciales de el que había de venir, el Mesías, a salvar a Israel y a la humanidad, vendría con este tipo de señales. Y aquí vemos que el Señor está cumpliendo de alguna manera, ¿no?, con este llamado y esta profecía y promesa, ¿no? Pero acá lo interesante del milagro es que Jesús solo habla, lo sana por su palabra, porque es lo que sigue haciendo en el día de hoy. La fe del ciego aquí es de vital importancia porque nos proporciona de alguna manera la otra respuesta a la pregunta, ¿no? Cuando vemos en el capítulo 18, cuando el Señor se encuentra con este joven rico y le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces todos los que están allí dijeron, bueno, ¿quién puede salvarse? ¿No? ¿No sabe quién puede salvarse? Alguien que realmente tiene fe, pero alguien también que reconoce su limitación y le pide al Señor que lo escuche y que responda a este clamor. Jesús nos pregunta de alguna manera hoy día también a nosotros, ¿qué quieres que te haga? Si realmente buscas al Señor con fe, como lo hace este ciego, lo más seguro es que te vas a encontrar en un momento donde Jesús te diga, ok, ¿qué quieres que te haga? Y quizás muchos de nosotros hemos actuado como Aladín, ¿no? Ay, dame esto, dame lo otro. Pero nuestra mayor necesidad, ¿quién la conoce? Estamos estudiando los miércoles, le animamos a venir. Estamos estudiando la importancia de comprender que el Señor quiere transformar nuestra vida. Sabemos que necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra vida, que necesitamos cambiar y que el Señor se comprometió a hacer ese trabajo. Pero el mayor problema en esto es que no sabemos qué ni cómo cambiar. Queremos cambiar, cambiamos nuestra conducta, ¿eso nos dura cuánto? 10 días, una semana. Queremos cambiar y empezamos con cosas de cambio y nos dura un poco y entonces vamos haciendo de intento en intento, siempre con nuestra fuerza. Pero lo que más nos cuesta discernir es qué es lo que debe cambiar en nuestra vida y cómo hacerlo. Porque nosotros nos inventamos necesidades y dijimos, estamos estudiando los miércoles, decíamos, esto es cómo actuamos con Jesús. Le decimos al Señor cuáles son nuestras necesidades y le pedimos que las supla. Entonces al final el Señor es un terapeuta para nosotros, o incluso simplemente alguien que está para nuestros mandados. Pero ¿quién realmente conoce cuáles son nuestras necesidades sino nuestro Señor? Él realmente sabe cuáles son nuestras necesidades. Por lo tanto, Él va a cubrir lo que realmente yo necesito. Y el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Ha escuchado alguna vez que el Señor le pregunte esto? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Por supuesto que tenemos un montón. Ok, saco la lista de cosas.
Pero nuestra mayor necesidad no tiene que ver con cosas de este mundo, ni con que algún problema nuestro se resuelva, sino con que acá, yo le decía recién, el hecho de que Él pida que su vista sea restaurada, y lo vamos a ver en el último versículo, es porque esto era un impedimento para que Él pudiera seguir y servir al Señor. ¿Cuál era el impedimento del joven rico? Su riqueza. Y es interesante, los ciegos, los cojos, los enfermos, lo vamos a ver la semana que viene, Zaqueo entiende cuál es su limitación para seguir a Jesús y comprende claramente y piden al Señor que les quite esa limitación. Pero este hombre piadoso que vimos la semana pasada, hay una limitación para seguir a Jesús, pero él no se da cuenta que eso es lo que lo limita. Y a veces así estamos nosotros. No podemos identificar cuáles son aquellas cosas que nos limitan para seguir a Jesús como debiéramos. En este caso, para este hombre se había convertido en su identidad, su limitación. Y a veces tiene que ver con eso. A veces nosotros mismos nos reconocemos. Que no, yo soy enojón y yo soy así. Y podemos contar incluso cosas de nuestra historia. Y apelamos al pasado muy seguido porque nos ha marcado tanto que decimos esto es lo que yo soy y como que pareciera, y nos sentimos a veces hasta orgullosos de nuestro pasado, cuando deberíamos sentirnos agradecidos de nuestro presente como hijos e hijas de Dios. Porque lo que hace el Señor no es simplemente cambiar un problema, eso lo puede hacer cualquier persona. El Señor nos da una nueva identidad. Por eso es importante saber quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Entonces ahora que el Señor recobra la vista de este hombre, ¿alguien le podía decir ciego? Ya no era más ciego, ahora podía ver. Pero fíjese cómo dice el verso 43, al instante recobró la vista, lo siguió, glorificando a Dios. Todos los que vieron alabaron a Dios. El ciego se transforma, pasando de ser un mendigo sentado al lado del camino, en una persona que puede ver y que ahora puede seguir a Jesús, y ahora tiene vista y tiene entendimiento. Jesús no le pide que lo siga, como le hace, ¿se acuerda? Al joven rico, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor no le pide que lo siga, pero está en la comprensión de este hombre de quién es Jesús como Señor, que él, la respuesta natural, vamos a decir, o sobrenatural, al encontrarse con Jesús, es seguirle inmediatamente. No tiene ningún apego que le estorbe ni lo detenga, como lo tenía el joven rico. Entonces, él comienza a seguir a Jesús, e inmediatamente, como dice el texto allí, también la gente vio, y esto debe ser también la manera en cómo hemos de seguir a Jesús, que cuando la gente vea el cómo seguimos a Jesús, se pueda dar cuenta y pueda glorificar a Dios. Como dice ahí el pasaje, glorificaban a Dios y daban alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque vieron un hombre que realmente había sido transformado. Entonces, vemos aquí que el impacto de su testimonio, que su testimonio impactó a los demás, ¿no? Todo el pueblo vio aquello y dio alabanzas a Dios. Entonces, una persona que se acerca a Jesús, primero, no debe quedarse ni puede quedarse callada, sino que comienza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, no para gloria propia. ¿Qué es lo que dicen ahí? Que la gente glorificó a ¿quién? Oh, ¿viste el ciego? Qué fe la del ciego. No, glorificaban a Dios, alababan a Dios. Pero yo quiero centrarme en la pregunta que hace Cristo, porque es lo que Él me ha preguntado toda la semana. ¿Qué quieres que te haga? El Señor te pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sería tan humana y tan temporal como, mira, tengo un gran problema, tengo una deuda,
¿O quieres que el Señor realmente transforme tu vida, como lo hace con este ciego? Señor, ayúdame a entender cuál es mi identidad. O que aquello que me está dando identidad hoy sea transformado. Que aquello que me ha afectado a través del tiempo, de mi propia historia, pueda realmente ser transformado. Al Señor no le interesan tus obras en el sentido de que Él no gana nada con las cosas que tú puedas hacer. Pero tú puedes ganar todo con lo que Él sí puede hacer en tu vida. Pero tienes que tener la fe como es este hombre. Y la actitud de este hombre. La pregunta es, ¿cómo estoy yo? Quizás yo no estoy ciego, pero quizás sí estoy ciego espiritualmente. Que no puedo contemplar realmente quién es Jesús para mí. Quizás es un maestro, me ayuda, veo que tiene buenas enseñanzas, pero no entiendo que Él es el único digno de ser llamado Señor. ¿Cómo lo hace este hombre? Permito que quizás otros callen mi búsqueda de Jesús. Estoy en este intento de buscar a Jesús y este hombre se encontró con obstáculos y quizás tú te encuentras con obstáculos en tu camino de seguir a Jesús. Y ante ese primer obstáculo te detienes y dices, no, esto es medio difícil. O insistes como lo hace este hombre. ¿Te has preguntado qué necesitas pedirle a Jesús? O todos los días le decimos, Señor, bendice la comida, ¿cierto? Y le pedimos, ayúdanos, cuídanos en este día, pero el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería tu respuesta? Obviamente, si aún no has recibido la vista espiritual, hoy es el día para que puedas buscar, tal como este hombre, al hijo de David y decirle, ten misericordia de mí. Pero si eres un hijo o una hija de Dios y ya has venido al Señor, pero, ¿sabes? ¿Acuerda? Vamos, terminemos un pasaje en Pedro, segunda de Pedro 1. Lo analizamos los días miércoles, hace unas semanas atrás. Capítulo 1, del verso 3 en adelante, Pedro comienza a decir que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida para vivir como Él manda. Y nos dice que es por medio de su promesa, pero que nosotros, verso 5, dice debemos añadir, poniendo toda diligencia, a nuestra fe virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 de segunda de Pedro 1. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice ahí? ¿Tiene la vista? Dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esto me dice que es posible ser un hijo de Dios y seguir estando ciego o volvernos ciegos, o que nuestra vista se vea nublada, aún como hijos de Dios. Y esto tiene que ver no con que no podamos ver quién es Dios, sino que tiene que ver con nuestra respuesta a su obra en nosotros. Porque muchas veces queremos que el Señor haga lo que es tu y mi responsabilidad. Y le pedimos al Señor cosas que tú y yo debemos hacer. El Señor es poderoso, amén. Él puede hacer lo imposible, sin duda. Y eso es lo que debemos buscar. Pero aquellas cosas que tú puedes hacer, entonces eres responsable de hacerlas. Como dice aquí, añadir a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Y Dios nos ha dado todas esas cosas, todas las cosas que necesitamos para poder hacer eso en nuestra vida. Pero cuando no las practicamos, cuando no los hacemos, entonces nuestra vista se vuelve corta y olvidamos que el Señor nos ha limpiado de nuestros pecados y seguimos ahí, en un círculo vicioso a veces, donde no podemos escapar y no podemos avanzar. Pero el Señor vuelve a preguntarnos hoy día, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu respuesta? Espero que puedas ver tu vida y ver qué es lo que está dando identidad a tu vida, qué es aquellos obstáculos que te impiden buscar a Jesús con plena libertad y poder descansar en Él y descansar en que Él puede darte aquello que tú estás buscando y que tu alma realmente necesita. Vamos a ponernos en pie.
y vamos a orar.